inclinarse solo ante Dios. DJ, de 6 años, vio un altar mientras caminaba por el pasillo de su escuela en Tailandia. ¿Sabes qué es un altar? Un altar es un lugar en el que se coloca una imagen religiosa. En la escuela de DJ había un altar con una imagen de María, la Madre de Jesús. DJ recordó que su maestra les había dicho, a ella y a los otros niños, que se inclinaran ante la imagen de María cuando la vieran. Así que, DJ dobló cuidadosamente las rodillas frente a la imagen y continuó su camino. Ella no lo sabía, pero alguien la vio inclinarse. Desde el 4º piso de la escuela, su papá estaba mirando hacia abajo y vio a su hija inclinarse ante la imagen. Él era adventista del 7º día y no se inclinaba ante imágenes. Al principio, pensó que DJ era uno de los muchos niños de la escuela cuyos padres se inclinaban ante las imágenes, pero luego se dio cuenta de que era su propia hija. En casa, papá y mamá se sentaron a conversar con DJ. Hoy te vi doblar las rodillas ante una imagen en la escuela. Le dijo su papá. ¿Por qué hiciste eso? DJ miró a su papá y a su mamá con los ojos muy abiertos. No pensaba que hubiera hecho nada malo. La maestra nos dijo que tenemos que hacerlo, respondió. El papá y la mamá se miraron. Aunque le habían enseñado a DJ que eran adventistas del 7º día, nunca le habían explicado que había otras religiones en el mundo y que en algunas de ellas la gente se inclinaba ante imágenes. El padre abrió la Biblia en Éxodo 20 y le habló a DJ sobre los 10 mandamientos. Escucha, dice, y el primer mandamiento dice, no tengas otros dioses aparte de mí. Eso significa que Dios quiere que lo adoremos solo a Él. Nos inclinamos solo ante Dios. No nos inclinamos ante nadie más. Entonces el padre leyó el 2º mandamiento, que dice, no te hagas ningún ídolo. Le explicó que la imagen en el altar de la escuela era un ídolo. Dios dice que no debemos inclinarnos ante ellos. Le dijo. DJ lo entendió. Amaba mucho a Dios y prometió no inclinarse ante nadie más que Dios. Pero no era fácil ir a una escuela donde los otros niños se inclinaban ante una imagen. No fue fácil cuando la maestra les pidió nuevamente que se inclinaran. DJ quería ser como los otros niños y no le gustaba desobedecer a la maestra, pero quería hacer feliz a Dios, así que no volvió a inclinarse ante la imagen. Mientras tanto, el padre y la madre de DJ oraban fervientemente. Vieron que la situación no era fácil para DJ. Deseaban que ella pudiera estudiar en una escuela adventista. Dios respondió sus oraciones. La mamá de DJ, que es maestra, consiguió un nuevo trabajo como maestra en la Escuela Misionera Internacional Adventista, en otra región de Tailandia. El padre, quien también es maestro, también consiguió trabajo en la escuela. A DJ le encantaba su nueva escuela. Muchos de los niños no eran cristianos, pero todos los maestros eran adventistas y amaban a Dios con todo su corazón. En la escuela, DJ aprendió más sobre los 10 mandamientos, e incluso los memorizó todos. Hace 3 años, su ofrenda del 13º sábado ayudó a la escuela donde estudia Dorothy Jin, la Escuela Misionera Adventista Internacional de Korat, Tailandia, a mudarse a una nueva sede para que más niños puedan aprender sobre el único Dios digno de adoración. Gracias por planificar una generosa ofrenda del 13º sábado este trimestre para ayudar a más niños a aprender sobre Dios. Hola queridos amiguitos, hoy les contaré una linda historia que se llama Un zoológico flotante. El versículo para memorizar está en Salmos capítulo 48, versículo 1 que dice: Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. El mensaje para la historia de hoy es: agradecemos a Dios porque cumple sus promesas. ¿Qué haces cuando llueve día tras día? La Biblia nos habla de Noé y 40 días de lluvia. ¿Qué hizo Noé? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas descansaban a salvo dentro del arca. También los animales. Dios mismo había cerrado y sellado la puerta.
Durante 7 días esperaron. Después comenzó la lluvia, tal como Dios había dicho que sucedería. La lluvia caía copiosamente desde el cielo, tronaba sobre el techo del arca, pero Noé y su familia, las personas que amaban a Dios, estaban a salvo. Llovía a cántaros, todo el día, todos los días. Pronto el agua cubrió todos los campos y el arca comenzó a flotar. La lluvia seguía cayendo, todo el día, todos los días. Pero todos los que estaban adentro del arca estaban a salvo. Noé y su familia agradecieron a Dios por cumplir su promesa. Era lo primero que hacían cada mañana y lo último que hacían por la noche. Todos los días entonaban cantos de alabanza al Señor. Y la lluvia seguía cayendo todo el día, todos los días. Noé a menudo controlaba a los animales. Algunos roncaban suavemente en sus jaulas. Respiraban lentamente, para adentro y para afuera. Otros mordisqueaban la comida que Dios le había dicho a Noé que guardara en el arca. ¿Cuánto tiempo más seguirá lloviendo? Parece como si hubiera estado lloviendo desde siempre. Noé sonrió y respondió: 40 días. Dios dijo que llovería 40 días. No te preocupes, 40 días no es para siempre. Y la lluvia seguía cayendo todo el día, todos los días. Finalmente, el agua cubrió las cimas de las montañas más altas. No se podía ver tierra por ninguna parte. Entonces Dios detuvo la lluvia. Había llovido exactamente durante 40 días. Muy lentamente, el agua comenzó a bajar. Un día, el arca golpeó contra el costado de una montaña y quedó allí. Noé esperó muchos días. Luego envió a uno de los cuervos negros. El ave se remontó por encima del agua, pero no encontró dónde posarse y descansar. Así que volvió al arca. 7 días más tarde, Noé liberó a una de las palomas, pero tampoco pudo encontrar dónde posarse, así que voló de regreso al arca. Noé esperó otros 7 días. Nuevamente dejó salir a la paloma y la observó mientras se alejaba. Noé esperó y observó. Finalmente la paloma volvió al arca. Esta vez tenía una ramita de olivo en su pico. Las cosas están comenzando a crecer nuevamente. 7 días más tarde, Noé liberó a la paloma una vez más. Esta vez, la pequeña avecilla no volvió. Entonces, Noé supo que las aguas se habían secado y que Dios había cumplido su promesa. El diluvio había terminado y ellos estaban a salvo. I
lummi bait. Ni que vain entero el mundo con tan antiguo amor y bondad. Abre los ojos, mira a tu alrededor. Hay quienes quieren conocer a Dios. Alza tu mano en alto y dile de corazón: quiero servirte, yo iré. Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré donde me llames, mi Jesús, te seguiré. Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré. Quiero ir por todo el mundo y de tu amor y gran bondad hablaré. Yo iré donde me llames, mi Jesús, te seguiré. Bienvenidos a las Olimpiadas Infantiles. La primera prueba consistirá en 4 etapas y cada una de ellas deberá ser superada con el corazón y devoción. Los competidores están listos. En sus marcas, listos, fuera. Juan el Bautista era el primo de Jesús y él bautizó a Jesús en el río Jordán. Y en la primera etapa tienen que acomodar las imágenes de forma correcta sobre la vida de Juan el Bautista. La vida de Juan es impresionante y un ejemplo a seguir. La primera semana me ha inspirado a ser un mejor pastor. Colocamos esta última imagen y listo. Jesús pasó 40 días y 40 noches, en las cuales demostró su lealtad hacia nuestro Padre. Ahora tendrán que dibujar las emociones que les hizo sentir el relato de la tentación de Jesús. En esta semana recuerdo que aprendí a cómo Jesús venció al mal y salió victorioso. Tommy, dime qué aprendiste del libro de Mateo. Mateo nos cuenta una serie de bendiciones. Jesús dio estas bendiciones a sus discípulos durante el Sermón del Monte. Cada bendición ofrece una recompensa futura a la persona que posea una cualidad de carácter específico. ¡Corre, Tommy! ¡Que casi llegas a la meta! Era el primo de Jesús y él lo bautizó. Solo se preocupaba por el reino de Dios y siempre hablaba del amor y de la verdad. Gracias, Dios, por enseñarme a vivir una vida como Juan, una vida para Cristo. Vamos por los próximos 10 metros. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Desayuno con las aves. El versículo para memorizar está en Isaías capítulo 41, versículo 10, que dice: Yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré. El mensaje es: Dios sabe lo que necesito, Él se preocupa por mí.
¿Has visto alguna vez a las aves alimentándose? ¿Qué comen? Si Dios te dijera que las aves te van a traer alimento, ¿qué esperarías que te trajeran? ¿Semillas? ¿Lombrices? ¿Alguna fruta? Hace mucho tiempo Dios envió unas aves para alimentar a un hombre. La historia de Elías y las aves es una historia maravillosa. Hace mucho tiempo, el malvado rey Acab reinaba en Israel. Acab hizo lo malo a la vista de Dios más que ningún otro rey. El rey Acab y la reina Jezabel adoraban ídolos. Llevaron a los israelitas a adorar ídolos también. Animaron a la gente a desobedecer los mandamientos de Dios. Jezabel y los profetas malvados de Baal mataron a los profetas de Dios. Dios tenía un profeta llamado Elías. Elías era de Tisbe, de la región de Galaad, de la otra orilla del río Jordán. Elías servía a Dios y le enseñaba a otros a adorarlo. Se preocupaba por la adoración de ídolos que se observaba en Israel. Él sabía que esa adoración aumentaba la maldad entre los israelitas. Le disgustaban los sacrificios hechos a los dioses paganos. Los profetas de Baal le enseñaban a la gente que el dios Baal era quien enviaba la lluvia y el rocío. Creían también que Baal controlaba los ríos y los arroyos. Elías sabía que era Dios el que lo hacía y no podía soportar la idea de esta enseñanza engañosa. Elías le rogó a Dios que le enseñara una lección al pueblo de Israel. Así que Dios le pidió que le diera un mensaje al rey Acab. Elías sabía que el rey Acab no quería ningún mensaje enviado por Dios. Sabía también que los guardias del palacio lo reconocerían como profeta de Dios. Podían arrestarlo, hasta podían entregarlo en manos de Jezabel y sus malvados profetas de Baal. Pero a pesar de los peligros, Elías no vaciló. Fue a Samaria y sin que lo detuvieran los guardias, entró directamente al palacio. Se dirigió directamente al rey y le dio el mensaje que Dios le enviaba. Juro por el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Le dijo Elías al rey y rápidamente se alejó del palacio. Elías no estaba solo cuando fue a ver al rey Acab. Sin la protección de Dios, seguramente los guardias lo habrían arrestado y matado. Pero Dios estaba con él y así pudo entrar al palacio. Dios lo ayudó también a salir de allí. Dios le dijo a Elías: Sal inmediatamente de aquí. Vete de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. Allí encontrarás agua en el arroyo y he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Y eso es exactamente lo que pasó. Elías encontró un lugar seguro y tranquilo al lado de un arroyo. Cada mañana y cada tarde los cuervos le traían alimento a Elías. Y durante muchos meses Elías bebió agua del arroyo. Tuvo siempre agua para beber mientras el arroyo tuvo agua. Elías se sentía seguro al cuidado de Dios. Cada vez que los cuervos bajaban para traerle comida, Elías sabía que Dios le estaba dando el regalo de la vida. Y sabía también que su vida era preciosa para Dios. puedo hallar
la fe.